Nuevo vídeo, nuevo combate. Maverick contra Maverick. Tony Scott contra Joseph Kosinski. Tu ego extiende cheques que Hollywood puede pagar. Si te dijera que un excepcional piloto de combate se enfrentará a sí mismo 36 años más tarde, es posible que me dijeras que el tiempo vuela. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Top Gun, ídolos del aire, Top Gun, pasión y gloria en gran parte de Latinoamérica, o Top Gun, reto a la gloria en Chile. Creo que empezamos mal en cuanto a traducciones. Con guión de Jim Cash y Jack Epps Jr. y donde se nos narra cómo Pete Maverick Mitchell, un piloto de F-14 con talento, es convocado junto a su operador y mejor amigo Gus para que se pongan a prueba en Top Gun, una academia militar de vuelo donde solo se aceptan a los mejores. Entre tanto se nos cuela una situación dramática cuando Gus muere en uno de los ejercicios y en el que Maverick se siente responsable. Este acontecimiento hace que sus miedos se manifiesten, ya que la reputación de su padre como piloto de guerra de Vietnam está en entredicho al ser derribado en extrañas circunstancias. Sus mejores golpes son una historia de superación personal y profesional con una mezcla de acción y romance muy bien batidos, situación tanto creíbles como increíbles y un tercio final que se debate entre original y previsible. Estamos ante un gran clásico de los 80, te guste o no. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos a Top Gun Maverick, con guión de Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuaid. Cada vez me lo ponen más complicado. Secuela directa de su contrincante y en el que se nos cuenta qué anda haciendo Maverick más de 30 años después de los acontecimientos de la original. Maverick se ha convertido en un piloto de pruebas tan experimentado como temerario y en el que sigue la misma rebeldía que cuando era joven. No puedo dejar de preguntarme si el personaje ha madurado o evolucionado, y parece ser que algo sí, no mucho, pero algo. La trama nos propone el típico conflicto externo de un enemigo del cual no sabemos su nacionalidad, pero sí lo suficientemente malo como para una misión suicida para destruir una planta de enriquecimiento de uranio, y el conflicto interno obligatorio donde su pasado le pone en una situación difícil. El hijo de su mejor amigo Gus está entre los pilotos que deberá adiestrar para la misión. Este hecho hará entrar en conflicto entre Maverick y Rooster debido a que en el pasado Maverick puso trabas para que consiguiera ser piloto de combate por una promesa hecha a la madre de Rooster. Sus mejores golpes son una secuela actualizada a los tiempos que corren y a la altura como pocas veces se verá de un clásico de los 80, unos personajes quizás un poco estereotipados salidos del molde de la Top Gun original pero traducidos a los cánones actuales con cierta solvencia, y una serie de acontecimientos que se pasean por la acción, el drama y el humor con soltura y en su justa medida, pero con más deus ex machina de lo que puedo tolerar y en la que a estas alturas no sorprenden a nadie. Los dos contendientes han sido entrenados por el mismo maestro. La Top Gun original argumentalmente tiene sus puntos fuertes, pero no demasiados. Realmente, si nos paramos a pensar, es en el momento de la muerte de Gus donde toda la trama y el drama cobran cierto sentido. El resto del metraje es totalmente previsible y amable con el espectador que solo quiere pasar un buen rato viendo volar aviones de combate y chulería ochentera, lo cual no es negativo, pero sí que pierde fuerza en el combate. Por otro lado, Top Gun Maverick tenía la responsabilidad de ser respetuosa con la original y a la vez alejarse de los estereotipos que no siempre consigue y que comentaré en el siguiente asalto. Para mí, el punto más negativo del guión son esos deus ex machina mal ajustados. Aun con esas, los jueces deciden que el asalto lo gana Top Gun Maverick por una secuela bien construida respetando a su predecesor. Tengo que hacer realidad su sueño. Van a competir con los mejores. Ustedes, pareja de locos, van a ir a Top Gun. Durante 5 semanas tendrán que volar compitiendo con los mejores pilotos del mundo. Round 2. Fight! El reparto en Top Gun tiene luchadores muy capaces. Tom Cruise, como capitán del equipo, asesta diversos golpes al hacer de este personaje su alter ego cinematográfico junto con Ethan Hunt. Es, en estos casos, donde el actor o la actriz se hace con los derechos de imagen ficticios y en los que no te puedes imaginar que otros los interpreten. En Top Gun hace un trabajo decente en el aspecto interpretativo y de carisma de personaje que golpea fuerte. Los golpes siguen con Val Kilmer como su antagonista social y en el que, si en el videocombate de Willow versus la Comunidad del Anillo afirmo que es uno de sus mejores papeles, este se podría encasillar en el mismo saco, aunque su aparición es mucho menor. Kelly McGillis y Meg Ryan golpean juntas por sus interpretaciones femeninas con una aura especial ochentera. Anthony Edwards como Gus, Michael Ironside y Tom Skerritt como los instructores de la academia asestan los golpes finales. El resto del elenco defienden sin más.
El reparto de Top Gun Maverick está igual de preparado que su oponente. Elenco variado y solvente, pero con dejes. Tom Cruise se da los primeros golpes de respuesta a sí mismo con ese Maverick muy poco evolucionado respecto al Maverick joven. Y es que es extraño ver cómo un personaje que no evoluciona te parezca acertado. Estamos hablando que han pasado más de 30 años y sigue sintiéndose culpable sobre la muerte de su amigo Gus. Está claro que es un truco de los guionistas para conectar la secuela con la primera entrega, pero creo que esto hace que los guionistas se esfuercen a conectar ambas películas. Como ejemplo, me chirría la secuencia del bar donde se obliga al espectador a rememorar la escena de Gus tocando Great Balls of Fire en el piano que, oh casualidad, es la misma que tocaba su padre. No solo eso, sino que tenemos las actualizaciones de los personajes haciendo de Maverick una especie de instructor Viper de la original, a Rooster como un híbrido entre Maverick y Gus de la original, y a Hammond como Iceman, y así sucesivamente, en el que si nos lo proponemos, podemos encontrar las actualizaciones de todos los personajes de la cinta original. Todos ellos golpean diversos golpes pero con menor fuerza. Los jueces deciden que la original Top Gun es la ganadora del asalto por esos personajes legendarios que hacen sombra a los nuevos. El fin es inevitable, Maverick. Van directos a la extinción. Puede que así sea. Pero hoy no. Round 3. Fight! El ring está en penumbra. De golpe, las luces se encienden y vemos con nitidez en el lado izquierdo del cuadrilátero a Harold Faltermeyer asistido por Giorgio Moroder y en el rincón derecho al mismo Harold Faltermeyer 30 años más viejo y Hans Zimmer asistidos por Lady Gaga. El asalto se adivina como mínimo duro. La calidad musical de la Top Gun original se cierne amenazante como pocas, y es que el trabajo de Faltermeyer junto con Moroder hacen que los golpes de la partitura original de Top Gun hagan caer al suelo a su oponente. La fuerza de estos dos compositores es tal que la secuela se ve en la obligación de homenajear. Pocas bandas sonoras han representado el cine de los años 80 como la de Top Gun. Donde pongas la parte musical que pongas, debes imaginarte a Maverick volando como un loco o besando apasionadamente a Charlie encima de su moto. Como golpe adicional, comentar que la película ganó el premio Oscar a la mejor canción original por la canción Take My Breath Away de Giorgio Moroder interpretado por el grupo Berlin. Los golpes que hace esta Top Gun son muy, pero que muy fuertes. Los efectos sonoros golpean con menor medida, pero tampoco son débiles. Faltermeyer del futuro y Hans Zimmer se recuperan de los golpes, tardan en incorporarse, no es para menos, la tunda de la Top Gun original les ha dejado débiles. Aún así, se recuperan y devuelven los golpes con una partitura actualizada con cierta gracia. Pero los golpes no son tan fuertes como los de su contrincante, ya que usan la misma composición musical e incluso repitiendo temas de la original. Pero no solo eso, se le adivinan toques musicales de otras composiciones de Zimmer. Aunque el acompañamiento musical es épico y de gran calidad, el hecho de ir a remolque de la original hace que los golpes no hagan tanta mella. En cambio, los efectos sonoros sí que golpean con mucha fuerza que hacen tambalear a su contrincante. La Top Gun original se sorprende de tal contundencia, aún así no es suficiente y el asalto es para la Top Gun original. Tu amigo ha estado increíble. Nah. Round 4. Fight! El diseño de producción es difícil de defender al ser una producción sobre una entidad militar. No hay mucho margen de creatividad, solo hay que usar vestuario, instalaciones y aviones militares reales y lo tienes prácticamente todo hecho, y que golpean para avanzar en el combate y poco más. Solo golpea de manera importante ese vestuario de Maverick con su famosa cazadora llena de parches de motivación aérea, sus gafas Ray-Ban que se pusieron muy de moda en esa época y su moto Kawasaki.
El resto incluso podría llevar a debilitar los golpes por esos supuestos MiG-28 ficticios que no existieron en realidad y que fueron reemplazados por aviones de entrenamiento F-5 Tiger II del escuadrón agresor de la Marina de los Estados Unidos. El diseño de producción de Top Gun Maverick peca exactamente de lo mismo. Una película sobre aviones de combate solo tiene que usar vestuario, instalaciones y equipamiento real y que golpean sin más ímpetu que defender el asalto. Pero tiene un golpe escondido, el Dark Star como prototipo de avión, un aparato que se construyó a escala real en colaboración con ingenieros de Lockheed Martin y su división Skunkworks. Tal fue la verosimilitud de tal aparato que el gobierno chino se interesó en él creyendo que era un prototipo real y golpea de manera inesperada. Este último golpe da la victoria del asalto a Top Gun Maverick por muy poco. Cyclone fue el primero de su clase en el 88. En realidad yo acabé segundo. Es para no crear expectativas. Round 5. Fight! Los dos directores se saludan pero se miran con recelo. Tony Scott se prepara, empieza el baile acercándose para buscar el punto correcto, y lo consigue. Asesta diversos golpes por esa dirección de blockbuster ochentero de calidad. Con planos, composiciones y montaje frenéticos, llenos de acción y romanticismo, tanto militar como estrictamente romántico, escenas espectaculares de anuncio de colonia para hombres y esa propaganda de alistamiento a la US Navy, que porque me pilla lejos y viejo, que si no, me apuntaba hoy mismo. Scott se convierte en el rival a batir en este asalto y va a pelearlo hasta el final. Joseph Kosinski está magullado, le ha sorprendido la fuerza y empuje de Scott. Kosinski se prepara para contestar, se acerca a Scott y empieza a golpear. Su dirección es más actualizada, espectacular y vistosa, con un montaje que quita la respiración, una fotografía que te la devuelve y unos planos y composiciones que te la vuelve a quitar. Los golpes son importantes. Y es que Kosinski homenajea y respeta el material de Scott, pero va más allá para dotarnos de emoción, drama y acción en la medida de lo aceptable. Los jueces deliberan y el asalto acaba en empate técnico. Recordad, chicos, no hay premio para los segundos. Eres más listo de lo que parece. Cierra el pico, ¿quieres? Está bien. Tranquilo, tranquilo. La escena Hadouken de Top Gun se podría dividir en dos secuencias. La primera correspondería a ese partido de voleibol masculino en la playa con ciertas connotaciones eróticas y que, como ya he dicho anteriormente, se podría usar como anuncio de colonia masculina. Una escena mítica sin duda, pero la segunda, y con la que me quedo como golpe especial, sería la de esos créditos iniciales tan épicos y legendarios que ni tan siquiera su secuela ha podido ignorar. Esta escena videoclipera, molona y propagandística, es uno de los mejores inicios de blockbuster de la historia del cine. Es tal la potencia visual que su contrincante las introduce y actualiza como sello de la saga. La escena Hadouken de Top Gun Maverick sería para mí esa demostración de Maverick de su talento para volar más allá de los límites. Es el punto de inflexión del argumento donde Maverick cede a la presión para llevar a cabo la misión, poniendo el todo por el bien de todos. Es una escena espectacular con imágenes impactantes y frenética acción. Aún así, recibe el Hadouken de la Top Gun original. ¡Hadouken! Gracias. ¿Dónde estoy? En la Tierra. Final round. Fight! El combate está reñido, los dos combatientes lo han dado todo. Por un lado tenemos a la Top Gun original, una cinta que se ha ganado el título de leyenda dentro del cine ochentero, con una épica del mundo de la aviación militar que muy pocas películas consiguieron antes de su estreno, una puesta en escena videoclipera mezclando pilotos guaperas, escenas de acción de altos vuelos y con espacio para el romance y el drama con total solvencia. Por otro lado, tenemos a Top Gun Maverick, una secuela más que decente que llega tarde pero justo a tiempo para seguir las aventuras de Mav, con una puesta en escena más pulida técnicamente, con unos parámetros fijos para el homenaje y con quizás un poco más de humor que su antecesora. En definitiva, una secuela que coge el testigo con fuerza y continúa el legado mirando atrás. Ninguna de las dos cintas se salva de ciertas críticas si nos ponemos finos. La Top Gun original tiene un argumento de poco peso y que se salva por esa puesta en escena espectacular, pero que aún así se le puede coger mucho cariño. Por el otro lado, tenemos una actualización que peca de cierto conformismo argumental, pero que respeta y homenajea al original con mucha dignidad y que, lo que quizás no le perdonó, son esos Deus Ex Machina mucho más acusados hacia el final de la cinta. Aún así, el golpe de gracia lo recibe la Top Gun original por muy poco.
Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Gracias, Mau. Aunque la saga Águila de Acero se estrenó unos meses antes como película que involucra en aviones de combate, adolescente capaz y música ochentera, Top Gun supuso todo un éxito comercial justo 4 meses después. Tal es así que en años posteriores le salieron imitadores hasta las cejas, empezando por otra cinta protagonizada también por Tom Cruise, dirigida también por Tony Scott y producida también por Jerry Bruckheimer y Don Simpson, y que no es más que una Top Gun llevada al mundo de la NASCAR. Quizás no tan espectacular, pero sí disfrutable. Hablamos de Días de Trueno, una Top Gun llevada al mundo del motor. Otra película que quizás no es tan conocida, y para bien, titulada Pájaros de Fuego, con Nicolas Cage asumiendo el papel de una especie de Maverick pero pilotando un helicóptero de ataque Apache, y Tommy Lee Jones como una especie de Viper que, sinceramente, la estoy valorando para un combate especial de ¿cuál es peor? El problema es que no le encuentro contendiente. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque estoy en medio de un combate aéreo con una F-14 Tomcat y mi chica me espera en el portaaviones. Bueno, en realidad estoy jugando al Ace Combat en mi PlayStation 2 y quien espera es mi perra para que la saque a pasear. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Sigues siendo un peligro. Pero puedes volar conmigo cuando quieras. Tonterías. Tú puedes volar conmigo.